Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy lunes 12 de diciembre. La revelación más reciente de los archivos de Twitter mostraron una fuerte relación entre los altos ejecutivos de Twitter y el FBI para censurar al expresidente Trump antes y después de las elecciones de 2020. Estrategas políticos opinan sobre los motivos de los demócratas que abandonaron recientemente las filas del partido y la situación interna que provocaría estas salidas. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó el mandato de la administración Biden que obligaba a los médicos a realizar cirugías transgénero y a las aseguradoras a pagar por estos procedimientos. En una ciudad alemana donde se llevaron a cabo los famosos e históricos juicios de Nuremberg contra los nazis, ahora las voces se levantaron para solidarizarse por los derechos humanos en China. Este fin de semana se publicaron la tercera y cuarta parte de los archivos de Twitter. Estos exponen las actividades de Twitter antes de las elecciones del 2020 hasta la suspensión permanente del expresidente Donald Trump en la plataforma. El periodista independiente Matt Taibbi publicó el viernes la tercera parte, La suspensión de Donald Trump. Documenta cómo se disparó la comunicación entre los ejecutivos de Twitter, el FBI y las agencias de inteligencia durante este periodo. Mientras tanto, los chats internos están cargados de términos oscuros y lenguaje relacionado con la censura utilizada por los encargados de hacer cumplir las políticas en Twitter. Esto mientras trabajan para etiquetar, prohibir en la sombra y suprimir de otro modo el contenido que simpatizaba con la campaña de reelección del entonces presidente Donald Trump. El equipo de control de Twitter también tomó medidas enérgicas contra algunos destacados conservadores que opinaban sobre las elecciones. Los mensajes muestran cómo el equipo de moderación de contenido de Twitter inventó varias excusas para intensificar la censura contra las publicaciones pro-Trump. En una serie de mensajes, altos ejecutivos de Twitter apuntaron a un tuit de Trump que decía: grandes problemas y discrepancias con los votos por correo en todo Estados Unidos. Debe haber un conteo final el 3 de noviembre. El tuit de Trump fue golpeado con 3 medidas coercitivas, una etiqueta de mantente informado, que invitaba a los usuarios a ver cómo votar por correo es seguro, una etiqueta que decía parte o todo el contenido compartido en este tuit es discutible y podría ser engañoso, y la tercera acción fue que el tuit no se podía responder, compartir ni gustar. Twitter creó una nueva herramienta para censurar a Trump después de las elecciones, cuando este se mostró enérgico con sus afirmaciones de fraude electoral. Internamente, los ejecutivos se refirieron a la herramienta como L3 de amplificación. Por el contrario, los tweets favorables de Biden que advertían de que Trump podría intentar robar las elecciones fueron marcados para una posible acción, solo para que los ejecutivos de Twitter les dieran luz verde. El periodista Michael Shellenberger publicó la cuarta parte, La suspensión de Donald Trump, sábado 7 de enero por la noche. Dice que las charlas internas muestran que la dirección de Twitter decidió llevar a cabo un cambio de política, cito, solo para Trump, distinto de otros líderes políticos. Expresaron, en palabras de Shellenberger, ninguna preocupación por las implicaciones de libertad de expresión o democracia de una prohibición. Tras los acontecimientos del 6 de enero, el ex CEO de Twitter, Jack Dorsey, se enfrentaba a una creciente presión interna y externa para prohibir a Trump el acceso a la plataforma. De vacaciones, delegó gran parte del manejo de la situación en los altos ejecutivos de Twitter, Joel Roth y Vijaya Gadde. Roth reconoció públicamente sus opiniones contrarias a Trump en Twitter en numerosas ocasiones. Publicó en 2017 que había nazis reales en la Casa Blanca, en referencia al presidente Trump. El 8 de enero, Twitter anunció un veto permanente a Trump debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. El ex asesor de Trump, Sebastián Gorka, reflexionó sobre las revelaciones. Se preguntó si es posible un gobierno representativo cuando una identidad política controla abierta y encubiertamente la mayor parte de la difusión de información en nuestra nación y en el mundo. Y hace pocos minutos, la periodista independiente Bari Weiss hizo pública la parte 5 de los archivos de Twitter. En su hilo, Weiss reveló las discusiones de los empleados de la red social en torno a si Trump había incitado a la violencia con sus tweets posteriores a la irrupción del Capitolio el 6 de enero de 2021. Las conversaciones internas muestran que en un principio el equipo encargado de las políticas determinó que Trump no había violado las normas de Twitter, pero nuevamente fue Vijaya Gadde, la entonces jefa de asuntos legales, la que tuvo un rol principal en la censura. Cuando parecía que no había razones para suspender la cuenta de Trump, Gadde preguntó si sus tweets
podrían considerarse una incitación codificada que podría dar lugar a más violencia. Fue allí que el equipo determinó que las palabras de Trump, patriotas americanos, podrían interpretarse como una referencia a los alborotadores y luego compararon a Trump con un líder terrorista o incluso Hitler. Ante la falta de decisión de los directivos de Twitter, un grupo grande de empleados comenzó a ejercer presión para que censuraran al expresidente Trump. Poco después, la compañía anunció su decisión de suspender la cuenta de Trump de forma permanente. Tendremos más detalles en nuestro noticiero de hoy a las 10 p.m. hora del este por Epoch TV. Y pasando a nuestra siguiente nota de esta tarde, la senadora Kyrsten Sinema no es la única política que abandonó recientemente las filas del Partido Demócrata. Tenemos más información sobre lo que dicen algunos políticos y estrategas sobre las recientes salidas de demócratas. La semana pasada, la senadora por Arizona, Kyrsten Sinema, anunció que se había registrado como independiente. Otros políticos también abandonaron el Partido Demócrata. La semana pasada, el concejal de Nueva York, Ari Kagan, dijo que se pasaba al Partido Republicano porque el Partido Demócrata de Nueva York se movía hacia la izquierda tan rápido que no podía seguirle el ritmo. Y a principios de este mes, el senador del estado de Virginia Occidental, Glenn Jeffries, también dijo que se pasaba al Partido Republicano. Los estrategas no se ponen de acuerdo sobre los motivos del abandono. El estratega republicano, Kevin Seifert, dijo a Fox News, cito, «Los demócratas tienen un problema ideológico debido a su base woke y progresista». Dijo que no es ninguna sorpresa que algunos estén abandonando el partido, pero otros dicen que tiene que ver menos con el Partido Demócrata y más que ver con ganar reelecciones. El senador independiente, Bernie Sanders, dijo que cree que Sinema se fue por razones políticas, como evitar un contrincante demócrata en las primarias del 2024, cuando se postule a la reelección. Creo que los demócratas no están muy entusiasmados con alguien que ayuda a sabotear algunas de las leyes más importantes que protegen los intereses de las familias trabajadoras y los derechos electorales, entre otras cosas. Así que creo que realmente tiene que ver con sus aspiraciones políticas para el futuro en Arizona. La profesora asociada Samara Clark, de la Escuela de Gobierno y Política Pública de la Universidad de Arizona, dijo que Sinema tuvo problemas con el índice de aprobación en Arizona, tanto con los republicanos como con los demócratas, pero señala que alrededor de un tercio de los ciudadanos de Arizona se identifican como independientes. En lugar de eso, está optando por pivotar hacia el centro para hacer un intento bastante agresivo de influir en los demócratas de tendencia independiente, en los republicanos de tendencia independiente, así como en tantos demócratas como pueda conseguir. Muchos no creen que el movimiento de Sinema vaya a tener mucho impacto en el Senado. La estratega demócrata Jessica Tarlov dijo a Fox que Sinema mantiene sus asignaciones y vota a favor de Biden más del 90% de las veces. Una Corte Federal de Apelaciones bloqueó de manera permanente el mandato transgénero de la administración Biden. Este mandato obligaba a los médicos a realizar procedimientos de transición de género y a las aseguradoras a pagarlos, incluso si los médicos se oponían por motivos de criterio médico o conciencia. La Corte basó su decisión en la protección constitucional de la libertad religiosa. La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos bloqueó el controvertido mandato sobre transexualidad en una sentencia unánime. La Corte interpretó que la Ley de Cuidado de Salud Asequible obliga a los médicos a realizar procedimientos de cambio de sexo a cualquier paciente, también a niños, incluso si el médico sabía que el procedimiento podría hacer daño al paciente. La ley también obliga a la mayoría de las compañías de seguros privadas y a muchos trabajadores a cubrir los costes de la terapia de transición de género o de lo contrario se enfrentarían a sanciones. El propio panel de expertos médicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos reconoció que los procedimientos de transición de género pueden ser perjudiciales y en muchos casos no estar médicamente justificados. También determinó que Medicare y Medicaid no deberían estar obligados a cubrir tales procedimientos. Investigaciones demostraron riesgos significativos para niños como pérdida de densidad ósea, cardiopatías y cáncer. Las organizaciones religiosas y los estados demandaron para bloquear el mandato. Algunos consideraban que obligarían a los médicos a violar su juramento hipocrático de no hacer daño. Una corte federal de distrito impidió que el mandato entrara en vigor. La administración Biden apeló el caso. La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito concluyó en su sentencia que la Corte Inferior sostuvo correctamente que la intrusión en el ejercicio de la religión del demandante justificaba una medida cautelar permanente.
El gobierno de Biden dispone de 90 días para apelar la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos o de 45 días para pedir a la Corte del Octavo Circuito que vuelva a examinar el caso. La Casa Blanca no se pronunció sobre la sentencia. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tenemos información sobre una demanda de una asistente de vuelo a su aerolínea después que fuera despedida por expresar sus creencias religiosas. Lo espero después del corte. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal. What we are called upon is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what. Otherwise, we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Una asistente de vuelo que fue despedida fue readmitida con el pago de sus salarios atrasados. La ex empleada demandó a la aerolínea tras ser despedida por expresar sus creencias religiosas. Arlene Richards de NTD tiene la historia. Charlene Carter, ex azafata de Southwest Airlines, podría volver al trabajo después de que un juez del Tribunal de Distrito ordenara a la aerolínea que volviera a contratarla. Carter fue despedida por expresar sus creencias religiosas a los responsables sindicales después de que estos utilizaran las cuotas sindicales para patrocinar un evento a favor del aborto. El sindicato pidió a Southwest que la despidiera. Un jurado intentó indemnizarla por más de $5 millones. Ahora, el juez dictó su sentencia definitiva. El juez dictó sentencia definitiva en el caso y básicamente concedió a Charlene Carter la cantidad máxima que se le podía conceder en el concepto de daños compensatorios y punitivos, en virtud de las violaciones que el juez dictaminó o el jurado determinó que el sindicato y Southwest Airlines básicamente aplicaron o impusieron a Charlene Carter. La Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo representó a Carter. Su presidente, Mark Meeks, dijo que el juez redujo la indemnización del jurado a alrededor de $1 millón. Era una multa de $300,000, que es el máximo según las leyes de acuerdo religioso que existen actualmente. Así que Southwest le debe $300,000, el sindicato le debe $300,000 y había dinero adicional para salarios atrasados más intereses. Meeks afirma que la azafata siempre ha querido recuperar su empleo y no cree que tenga que preocuparse por las represalias. Es interesante, muchos empleados de Southwest la han apoyado. De hecho, el antiguo responsable del sindicato hablaba de la situación diciendo que Southwest tiene que mejorar su comportamiento en este sentido. Y el sindicato también. Creo que hay un montón de otros empleados ahí fuera que apreciarían el tipo de protección y apreciarían el valor que Charlene mostró defendiendo no solo sus derechos, sino los derechos de otros que pueden estar pensando lo mismo. ¿Qué espera que aprendan de esto los responsables sindicales? Creo que aprenderán, espero que aprendan, que deben centrarse en el trabajo y dejar de preocuparse por lo que está sucediendo políticamente en Washington, D.C., o en las capitales de los estados de todo el país. Ya sabes, haciendo lobby para un evento que Planned Parenthood patrocinó. No sé qué tiene que ver este asunto en particular con tu servicio como azafata o auxiliar de vuelo en una aerolínea. Nos pusimos en contacto con el Sindicato de Trabajadores y con Southwest, pero no obtuvimos respuesta antes de la emisión. Arlene Richards, NTD Noticias, Nueva York.
La Casa Blanca afirma que nunca tuvo la opción de elegir entre liberar a Brittney Griner o al ex marín Paul Whelan, después de que salieran a la luz informes según los cuales Rusia se ofreció a liberar a cualquiera de los dos. Aquí los detalles. El domingo por la mañana, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, declaró a ABC This Week que el gobierno ruso no ofreció elegir entre liberar a Brittney Griner o al ex marín Paul Whelan a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout. Eso es porque Rusia dijo que los cargos contra Whelan son más graves. Martha, está claro que estaban tratando a Paul de manera diferente debido a estos falsos cargos de espionaje que impusieron contra él. Esto fue en respuesta a que la NBC informó erróneamente que la administración Biden tuvo que elegir entre liberar a Griner o a Whelan. Después que el presidente Biden habló sobre el intercambio la semana pasada diciendo que no tenían esa opción, la NBC actualizó el artículo en cuestión sin señalar que fue cambiada según las versiones archivadas. Sin embargo, después de que los críticos se percataran de la edición, NBC añadió más tarde una corrección. Mientras tanto, el hermano de Paul Whelan, David Whelan, declaró en una entrevista el viernes que para cuando Paul sea oficialmente liberado, sus padres tendrán unos 90 años. Es un reto. Creo que cada día que pasa aumenta la preocupación de que nos acerquemos al punto en el que no podrá ver a nuestros padres. No podrán volver a verlo. No ven una foto de él, que no sean fotos de los medios de comunicación desde junio de 2020. Así que ya no sabemos realmente qué aspecto tiene ahora. Dijo que trabaja con el gobierno estadounidense y que confía en ellos. Y añadió que su familia está feliz por la liberación de Brittney Griner. En la misma entrevista del domingo, Kirby explicó la decisión de realizar el canje de prisioneros en este momento. En una negociación haces lo que puedes, haces todo lo que puedes. Se presiona y se presiona y se presiona, y así lo hicimos. Y este acuerdo que conseguimos la semana pasada era un acuerdo posible. Era el trato que podíamos conseguir ahora. Ahora era el momento en que podíamos conseguirlo y lo ejecutamos. El expresidente Trump dijo el domingo que no cambiaría a Paul Whelan por Viktor Bout, al que llaman el mercader de la muerte. En palabras de Trump, rechacé un trato con Rusia para un intercambio 1 a 1 del llamado mercader de la muerte por Paul Whelan. No habría hecho el trato por un centenar de personas a cambio de alguien que mató a un número incalculable de personas con sus negocios de armas. Sin embargo, habría sacado a Paul. El exsecretario de Estado Mike Pompeo declaró el domingo a Fox News que cambiar a una celebridad por un criminal envía un mensaje equivocado a otros regímenes con malas intenciones en todo el mundo. No hay duda que hoy en día, no solo Putin, todos los malos, los iraníes que mantienen a estadounidenses detenidos, verán que si toman a una celebridad, aumenta la posibilidad de que saquen a uno de sus malos del control estadounidense. Kirby dijo que ahora está en mejor situación para sacar a Whelan porque tienen más información y que seguirán trabajando para su liberación. El sábado comenzó la campaña anual de las Naciones Unidas para promover y reconocer el aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un grupo celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos con una protesta en el centro de Chicago. Echemos un vistazo. El sábado por la tarde, un grupo que coreaba consignas contra el Partido Comunista Chino o PSC marchó por la Magnificent Mile de Chicago. Yi Tang llegó hace unos meses de la ciudad china de Shenzhen. Dice que no tiene miedo de alzar la voz contra el PSC. Si criticas al PSC o al líder del partido, te arrestan, te interrogan y te censuran. A mí me han tratado así en China. Tengo una profunda comprensión del veneno del régimen totalitario y del control del pensamiento individual. Tengo experiencia personal, pero no tengo miedo. Así me arresten cuando regrese a China. Necesitamos que la gente se levante. Necesitamos guerreros. Allen Chan vivía en Hong Kong, donde experimentó la represión del PSC por las protestas contra la ley de extradición en 2019. Dijo que los seres humanos necesitan el derecho a vivir con dignidad. En el caso de China, no se trata solo de ganarse la vida o de alguna política draconiana. O en el caso de Hong Kong, no se trata solo de la libertad de expresión o de esta represión política. Se trata más bien de la dignidad humana. Se trata de vivir como un ser humano. Y estos son nuestros derechos que no deberían quitarnos. Esta joven, quien quiso permanecer en el anonimato, está protestando a nombre de su familia. Dice que su familia huyó de China hace décadas porque el PSC persiguió a su familia durante la Revolución Cultural por poseer tierras en China.
Creo que tengo la responsabilidad de hablar en nombre de mis padres y mis abuelos, que no pudieron hacerlo porque sentían que no podían. No tuvieron la oportunidad de hacer algo así, el trabajo que ahora hago. Entre los manifestantes había personas de China continental, Hong Kong, Taiwán, Tíbet y Chicago. La protesta se detuvo brevemente afuera de una tienda Apple para condenar el trato inhumano que el proveedor de Apple, Foxconn, infligió a los empleados de Chenzhou, China, durante el cierre del COVID. La manifestación concluyó frente al consulado chino. Y otro acto de solidaridad en favor de los derechos humanos en China tuvo lugar en la ciudad alemana de Nuremberg. La ciudad es conocida como el centro neurálgico de los derechos humanos porque allí se celebraron los famosos juicios de Nuremberg. Esta es la historia. Pasado y presente convergieron en el corazón de Nuremberg. Aquí, defensores de derechos humanos alzaron sus voces contra la persecución de Falun Gong, que ya lleva décadas. Esta práctica de meditación, también conocida como Falun Dafa, ha sido brutalmente reprimida por el régimen comunista chino. Innumerables personas fueron golpeadas, encarceladas e incluso torturadas hasta la muerte solo por sus creencias. Tenemos libertad de credo, que es para todas las personas. China también firmó la Carta de los Derechos Humanos. La fe nos ofrece satisfacción y mucha felicidad. Creo que es muy importante que la gente pueda ejercer este derecho libremente, especialmente en China. Vestidos con uniformes azules, los practicantes de Falun Gong formaron una banda de música. Su música transmitió deseos navideños y los principios a los que son fieles: verdad, compasión y tolerancia. Muchos de ellos fueron víctimas directas de la campaña de persecución del PSC. Una de ellas recordó cómo la policía la obligó a renunciar a su fe utilizando tácticas inhumanas. Durante 13 días me obligaron a permanecer de pie y no me dejaron dormir. Debido a mi resistencia, me alimentaron a la fuerza. Me introdujeron un tubo en la nariz. Como no cooperé, me introdujeron el tubo en los pulmones. Esto me hizo toser y escupir sangre durante más de un mes. Yao dijo que ha demandado 2 veces a Jiang Zemin, el ex líder del partido, quien inició la persecución de Falun Gong en todo el país en 1999. Él murió recientemente de leucemia y de fallo multiorgánico. Otros grupos religiosos de China sufren presiones similares. Helga Moll citó un ejemplo señalando la bandera tibetana de su sombrero. Si muestras esto, mostrar esto en las protestas, en nuestra vigilia. Si muestras esto en el Tíbet, se considera una ofensa política y vas a un campo de trabajo o a prisión durante al menos 10 años, solo por esto. Estos relatos evocan la historia de Nuremberg, uno de los centros de propaganda nazi. Entre 1945 y 1946, los líderes nazis fueron juzgados por sus crímenes en la sala del Palacio de Justicia de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg establecieron el derecho penal internacional que hace a todas las personas, incluso a los jefes de Estado, responsables de crímenes contra la humanidad. En la calle de los derechos humanos de la ciudad, la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU está inscrita en decenas de idiomas. Esto es algo en lo que nosotros, como nación, hemos trabajado, y creo que quizás sea un ejemplo para que otros países también sigan este camino. Nadie está seguro de no cometer errores, ni siquiera grandes errores históricos, y no espero que algo así se repita ahora en China o en Rusia. Y hay un mensaje de la ciudad a quienes siguen implicados en violaciones de los derechos humanos. Mi llamamiento al Partido Comunista Chino es que, por favor, permita a los practicantes de Falun Gong tener la paz necesaria para defender su fe. El país también se beneficiará de ello. Si realmente intentan presionar a los grupos de minorías, deberían reflexionar sobre su forma de pensar. Me dirijo a quienes participan en las persecuciones, ya sea contra Falun Gong o contra los uigures, que dejen de hacerlo porque tendrán que rendir cuentas de sus actos. La manifestación terminó con una vigilia pacífica a la luz de las velas, pidiendo justicia en la histórica ciudad. Ahora vamos a un breve corte y aprovechando les invito a suscribirse a nuestro canal de NTD en español y a activar la campanita para que reciba las notificaciones. También ingrese a es.theepochtimes.com, en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Ya regresamos.
Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. En Argentina, un grupo de ciudadanos ha iniciado una petición para que la compañía de danza clásica china Shen Yun Performing Arts se presente en el Teatro Colón de Buenos Aires. Según el grupo, Shen Yun no ha podido presentarse en el prestigioso teatro desde hace varios años debido a la presión de la embajada china en ese país. Veamos. Un grupo de argentinos lanzó la petición ciudadana Colón es para Shen Yun. En ella piden que la compañía de danza y música clásica china Shen Yun Performing Arts se presente en el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires. Melin Kleman es vocera de la Asociación de Falun Dafa en Argentina, la cual es promotora de Shen Yun en el país. Kleman contó que desde hace muchos años vienen solicitando fechas para agendar el espectáculo en Buenos Aires. Y eso estamos pidiendo desde 10 años ya, para que nos den fechas para alquilar el teatro, que normalmente debería ser una función bastante simple. En 2016, el exdirector artístico del Colón dijo que podían tener fechas disponibles para 2017, pero no volvieron a escuchar respuesta. Pasó algo muy raro, que ellos no quisieron tener más contacto con nosotros. Sí, recientemente hicimos varios pedidos de fechas, primero para el 2023 y 2024, que fueron rechazados diciendo que no hay fechas. Ahora hicimos otros pedidos para el 2025 y 2026, y que también lo rechazaron. Y ahora lo que preguntamos es cómo sería el proceso para acceder a fechas, porque la única respuesta que tienen hasta ahora es que no hay fechas en el Teatro Colón. Según Kleman, la razón del impedimento es la presión de la embajada china a los funcionarios de la ciudad. Shen Yun Performing Arts es una compañía de artes escénicas con sede en Nueva York, cuya misión es revivir la belleza de la cultura tradicional mediante la danza y música clásica china. A pesar de tener un gran éxito mundial, Shen Yun no puede presentarse en China. Con esta petición, el grupo de practicantes argentinos de Falun Dafa buscan poner en un contexto más grande la denegación de fechas. Ellos señalan que la verdadera razón es la presión que ejerce la República Popular China como parte de su persecución a la disciplina espiritual Falun Dafa. Los espectáculos de Shen Yun suelen incluir contenido que describe la persecución contra los practicantes en China. En Argentina, lamentablemente, hay muchos indicios que nuestra libertad de creencia, de expresión, fue interferida por lo que es la embajada china y el Partido Comunista Chino. La asociación también solicitó información a la Cancillería argentina sobre la presunta interferencia de la embajada para evitar que Shen Yun se presente en el Colón en 2017, pero la Cancillería respondió que se trataba de información expresamente clasificada como reservada y rechazó la petición. The Epoch Times se contactó con el Teatro Colón para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta. La petición se puede firmar tanto de manera presencial como online. Hasta ahora, más de 3.000 personas la han firmado. Sin embargo, la situación que enfrenta Argentina no es un caso aislado. Desde 2006, el régimen chino ha intentado sabotear las presentaciones de Shen Yun en todo el mundo. Este año, la embajada china en México mandó cartas y correos a funcionarios mexicanos de al menos 2 ciudades para que cancelen las presentaciones de Shen Yun. Una de estas ciudades fue Querétaro, donde el alcalde de la ciudad recibió una nota impresa de la embajada china pidiendo que prohibiera el espectáculo. A pesar de esto, el intento de boicot no tuvo éxito y la compañía se presentó con llenos totales. El director del teatro, Alfredo Espinosa Leal, no solo permitió que Shen Yun se presentara en su teatro, sino que quedó maravillado con el espectáculo.
somos muy abiertos para recibir cualquier situación, pero también somos libres de tomar nuestras decisiones. Creo yo que en ningún momento estamos haciendo nada en contra de nadie, al contrario, estamos mostrando un gran espectáculo de la mano de esta producción y pues nada que ver con un tema político, es más bien artístico, es más bien mostrar una cultura, el conocer a China en esa cultura hermosa y yo los invito de verdad a verlo para que se den cuenta de lo espectacular que es. Luego de los hechos ocurridos en Querétaro, los promotores también se enteraron que la embajada china intentó cancelar los espectáculos en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. ¿Pero por qué el régimen comunista chino intenta sabotear los espectáculos de Shenyun en el mundo? Li Shailemish, maestro de ceremonias de Shenyun, dijo a NTD que hay dos razones. La primera es porque Shenyun es contraria a la ideología comunista. En los espectáculos de Shenyun se presenta la auténtica cultura tradicional china con un contenido espiritual y valores tradicionales, los cuales son incompatibles con el Partido Comunista Chino que promueve el ateísmo y la lucha entre los seres humanos. La segunda razón es que los artistas practican Falun Dafa, y algunas de las danzas muestran la persecución contra esta disciplina espiritual. Falun Dafa fue muy popular en China en los años 90, pero desde 1999 es brutalmente perseguida por el régimen comunista chino. Tenemos al Partido Comunista Chino, supuestamente los líderes de China, diciendo, no queremos que veas esto, y ni siquiera pueden decir por qué. Entonces dicen, es porque Shenyun es Falun Gong. Lemish también explicó cómo el espectáculo expone la verdadera situación de la persecución. Falun Dafa es celebrado en nuestro espectáculo. Se puede ver la valentía de los practicantes, se puede ver la esperanza que tienen y se ve la sonrisa de los bailarines que practican Falun Dafa. Y para el Partido Comunista Chino, todos estos años de propaganda diciendo lo malas que son estas personas y luego los ves interpretando algo tan hermoso y ves el coraje y el arte y la sinceridad con la que danzan y de inmediato puedes ver las mentiras del régimen. A pesar de esto, Lemish señaló que en 15 años que llevan estos intentos infructuosos, se dan cuenta que ha resultado contraproducente. Donde sea que vamos, los teatros se llenan. Todos quedan felices. Al fin y al cabo, es como publicidad gratis para nosotros. Cada año, Shenyun realiza una gira de 6 meses por los teatros más importantes del mundo. Para 2023, Shenyun ya tiene espectáculos programados para la audiencia latina, presentándose en diversas ciudades de México, República Dominicana, España y Brasil. En Canadá, el gobierno federal suspendió un contrato con una empresa que pertenece en parte al régimen chino. Esto es a raíz de una reciente investigación que descubrió el contrato y aquí le tenemos más. El ministro de Seguridad Pública de Canadá confirmó el jueves que la Real Policía Montada de Canadá, o RCMP, suspendió un contrato con una empresa vinculada al régimen chino. Radio-Canada informó el miércoles que el gobierno federal adjudicó un contrato por unos $400,000 estadounidenses a Sinclair Technologies en 2021. La empresa es responsable de fabricar un sistema de filtrado de radiofrecuencias que la policía montada iba a utilizar para proteger sus comunicaciones por radio de ser escuchadas. Sinclair Technologies es una empresa con sede en Ontario, Canadá. Su empresa matriz es Norsat International, con sede en Columbia Británica, Canadá. Norsat es propiedad de la empresa china de telecomunicaciones Hatera Communication desde 2017 y el régimen chino posee alrededor del 9% de Hatera. Los equipos Hatera están prohibidos en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. La empresa también se enfrenta a varios cargos de espionaje en Estados Unidos. Tras conocerse el informe el miércoles, el gobierno canadiense ordenó una investigación. El primer ministro, Justin Trudeau, fue cuestionado por el contrato durante una rueda de prensa y dijo que le parece desconcertante. Trudeau declaró el miércoles por la mañana que su gobierno investigará el asunto y examinará el papel que desempeña la seguridad en la contratación pública. Radio-Canada afirma en su informe que el contrato con Sinclair era de $60,000 menos que la oferta de su competidor. La agencia gubernamental responsable del contrato habría declarado a Radio-Canada que no tuvo en cuenta los problemas de seguridad ni la propiedad de Sinclair durante el proceso de licitación. En una entrevista durante la CIPAC México, la presentadora de Voz Media, Karina Yapor, conversó con NTD sobre las consecuencias de los tratamientos transgénero en menores de edad. La presentadora y productora ejecutiva de Voz Media, Karina Yapor, habló sobre la preocupación de que las cirugías transgénero estén apuntando a los menores de edad
y advierte de las consecuencias irreversibles. Lo que hicimos fue hacer una pequeña investigación periodística de varios artículos publicados con testimonios reales, con estadísticas dadas por los médicos sobre los riesgos que tiene este tipo de procedimientos. Por ejemplo, los tratamientos hormonales, cuando todavía no llegas a lo que es la cirugía, pueden no solamente bloquean las hormonas de desarrollo de los genitales de los seres humanos, sino tienen efectos más allá. Hay varios reportes de médicos muy preocupados de que estos bloqueadores hormonales inhiben la construcción, por ejemplo, de la masa ósea. Entonces, estas personas podrían llegar a tener problemas de osteoporosis, de fracturas a muy temprana edad. Y no solamente eso, afectan y bloquean el desarrollo, como te digo, natural de todo el cuerpo. En cuanto a las cirugías para cambiar el género, Yapor considera que este tipo de tratamiento está dirigido a los menores de edad porque son los más vulnerables. Además, explicó que los niños son los que ahora están siendo influenciados por las redes sociales. ¿Cómo puedes tú llevar, por ejemplo, a una niña menor de edad que está sana o saludable y realizarle una doble mastectomía, removerle sus senos sanos para ayudarla a hacer una transición de género? ¿Cómo puedes llevar a un niño, a un jovencito, y lo traten de reconstruir en un órgano sexual del sexo opuesto cuando es un niño, un menor de edad? Imagínate tomar una decisión tan determinante con consecuencias irreversibles y que tus padres, que son quienes te tienen que proteger, no te protejan. Y peor aún, que el Estado les quite a los padres de familia el derecho de recibir esa protección. Asimismo, la conductora de Voz Media dijo que la razón por la que se promueven tanto la transición de sexo es porque es un negocio rentable para las farmacéuticas que promueven los bloqueadores de hormonas. Sin embargo, un estudio realizado en Suecia que siguió a personas que se sometieron a una cirugía de transición de género de 10 a 15 años después, mostró que la tasa de suicidio había aumentado por lo menos en un 20%. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.